Buenas tardes y bienvenidos al canal Hábil Inversor. En el día de hoy vamos a dar inicio a una nueva sección para el canal, la cual va a ser la sección del curso de análisis técnico. En esta sección vamos a dar un curso de forma totalmente gratuita para aquellos que recién se inician en lo que es el trading o lo que es invertir en la bolsa y que necesitan tener conocimientos de análisis técnico, para lo cual vamos a hacer una serie de videos arrancando de lo más básico hasta lo más complejo. En el día de hoy lo que vamos a ver son impulsos y retrocesos, que son los movimientos más elementales a la hora de ver un gráfico de precios, ¿sí? Vamos a tener que identificar cuándo tenemos un impulso y cuándo tenemos un retroceso. Para el caso del impulso es un movimiento que realiza el precio a favor de una tendencia. Para el ejemplo vamos a hacer de cuenta que el precio hace un movimiento ascendente, luego lo vamos a ver graficado con velas para poder entenderlo un poco mejor. Este movimiento ascendente va a tener un retroceso o una corrección, ¿sí?, hasta un cierto punto, donde luego se va a efectuar un nuevo impulso con su respectiva corrección o retroceso, luego vamos a tener otro impulso nuevamente y así hasta que la fuerza alcista se acabe. Cuando nosotros vemos en el gráfico o identificamos un patrón de este estilo, ¿sí?, una formación de este estilo, lo que tenemos que hacer es automáticamente tratar de identificar los máximos. En este caso, como podemos ver, los máximos son ascendentes. Fíjense que este máximo que llegó hasta acá es superado por este máximo siguiente y a su vez el máximo siguiente es superado por el último máximo, o sea, los máximos son cada vez más altos. Y cuando miramos los mínimos, una vez que se realiza el retroceso, también son ascendentes. Fijémonos que los mínimos son cada vez más altos. Al corroborar esto, podemos asegurar que el movimiento es alcista, que estamos en una tendencia alcista, ya sea de mediano, de largo, de corto plazo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, qué significa. Incluso podríamos unir los máximos ascendentes y los mínimos ascendentes y nos quedaría la formación de un canal alcista. Caso contrario, si el precio inicia con un movimiento a la baja, ¿sí?, tenemos un movimiento a la baja, seguido, vamos a usar la flecha, me equivoqué acá. El precio inicia un movimiento a la baja, seguido por, en este caso, un retroceso, que sería un pequeño movimiento al alza. Luego tiene otro impulso bajista. Luego tiene otro retroceso al alza. Y luego tiene otro impulso bajista. Y luego otro retroceso. Vamos a tratar de identificar nuevamente la composición de los máximos y mínimos. En este caso, los máximos de este movimiento son descendentes, mientras que los mínimos también son descendentes. O sea, los mínimos son cada vez más bajos y los máximos son cada vez más bajos. Entonces podemos trazar, como hicimos con el ejemplo anterior, un canal y nos va a quedar que estamos en presencia de un canal bajista en este caso, ¿sí? Por último, si el precio tiene un movimiento ascendente seguido por un movimiento descendente que llega más o menos al inicio del impulso anterior, luego tenemos otro impulso ascendente que llega al mismo máximo o a la zona del mismo máximo anterior, seguido por otro impulso descendente a la misma zona anterior, y nuevamente tenemos otro impulso así hasta que en algún momento se produzca un rompimiento o un movimiento que supere los máximos y los mínimos. Podemos marcar lo que sería, o lo que se conoce como un canal lateral, ¿sí? El precio no sale de la zona de máximos y mínimos en la que se encuentra, ¿sí? Una vez que llega al máximo tiene un retroceso, luego vuelve a subir, vuelve a bajar, pero siempre se encuentra dentro de la misma zona. Entonces tenemos definidos las tres etapas que puede tener el precio. Una etapa ascendente, donde los máximos y los mínimos van hacia arriba, son cada vez más altos. Una etapa lateral, donde el movimiento del precio
queda encerrado, por decirlo de cierta forma, en los máximos y los mínimos y no puede salir de ahí hasta que en algún momento se produce un rompimiento hacia alguno de los lados, dando inicio a una nueva tendencia, ya sea alcista o bajista, y los movimientos descendentes que generarían este canal descendente por máximos más bajos y mínimos cada vez más bajos. Como les dije al principio, esto puede estar contemplado por un movimiento de corto plazo o de largo plazo. Si esto lo podemos graficar con velas, podríamos ver un movimiento ascendente, que luego tiene una seguidilla de velas rojas, luego tiene un nuevo impulso ascendente, luego tiene un retroceso con velas rojas. Entonces, si yo marco este máximo y este mínimo, y luego marco este máximo y este mínimo, ya estoy observando que son ascendentes. Por lo tanto, si yo uno los mínimos y uno los máximos en estas velas, podemos saber con certeza que el movimiento que estamos viendo es alcista. Caso contrario, si vemos que las velas son descendentes, como puede ser este el caso, tiene una corrección ascendente, luego retoma la baja, vuelve a tener una corrección, estamos bajo la misma situación, pero a la inversa, ¿sí? Marcamos los máximos y los mínimos, y podemos observar que son cada vez más bajos. Tenemos máximos descendentes, mínimos descendentes, estamos en presencia de un movimiento bajista, ¿sí? No es necesario que sea un canal, a veces los movimientos bajistas no respetan los canales. Después más adelante vamos a ver cómo se trazan efectivamente los canales, pero lo que importa es que entiendan cuando un movimiento es bajista y cuando un movimiento es alcista y cuando un movimiento es lateral. Si el movimiento que estamos siguiendo se produce, por ejemplo, dentro de este canal lateral, lo podríamos contemplar como unas barras verdes que van hasta el techo, luego unas barras rojas que van a buscar el suelo, luego barras verdes y luego barras rojas, ¿sí? Pero siempre manteniendo la zona de máximos, vamos a hacer con un poquito más chiquito, y las zonas de mínimos dentro de la misma zona, siempre. Fíjense que el precio no sale, respeta los máximos y los mínimos. Acá estamos en una lateralización, un movimiento lateral. Para modo de ejemplo, vamos a pasar a verlo en un gráfico, donde vamos a tratar de identificar muy por arriba, es para que se den la idea de un impulso, un retroceso, un nuevo impulso que genera un nuevo máximo, un retroceso que genera un nuevo mínimo, otro impulso que genera un nuevo máximo, otro retroceso que genera un nuevo mínimo, otro impulso que genera un nuevo máximo, otro impulso que genera un nuevo mínimo. Si nosotros, como les decía, unimos todos estos máximos y todos estos mínimos, ¿sí? Esta última línea me queda un poquito chueca, más chueca todavía, ¿sí? Si lo hacemos así, podemos ver cómo el precio se mantiene en lo que sería un canalcito alcista, pero me está mostrando que el movimiento es alcista, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos máximos cada vez más altos y mínimos cada vez más altos. Entonces, este movimiento, sin duda, es un movimiento alcista. Caso contrario, podemos ver del otro lado cómo desde acá podemos marcar más o menos, tenemos un impulso bajista con una corrección o un retroceso, otro impulso bajista. Para el caso vamos a marcarlo en la base de la vela porque lo que queremos ver es el movimiento, no vamos a marcar el canal con exactitud. Otro retroceso, podemos marcar directamente ya acá, así ya lo cortamos y se entiende la idea. Y podemos ver cómo, uniendo de nuevo
uniendo de nuevo las zonas de máximos y mínimos, tenemos máximos ascendentes, máximos descendentes y mínimos descendentes, ¿sí? La lateralización, ahora vamos a buscar un grafiquito, pero ahora la podemos marcar acá, cortita, ¿sí? Como les digo, no estamos buscando marcar los canales con precisión, sino que se entienda el punto de cómo identificar impulsos y retrocesos y cómo estos nos informan en qué tipo de movimiento estamos, ¿sí? Entonces, supongamos que nosotros tenemos acá estos movimientos en donde el precio sube y baja constantemente hasta que termina rompiendo, pero durante este tiempo podemos ver cómo el precio mantuvo más o menos la zona de máximos y mínimos y no pudo salir de esta zona, ¿sí? Las velas estas son diarias, estamos hablando que son casi 2 semanas más o menos. El precio no pudo salir de esta zona, se mantuvo lateralizado. Básicamente hasta acá va a llegar el videito de hoy. No quiero hacer videos muy largos para que puedan ir afianzando el conocimiento, poder practicarlo, ir a un gráfico, ya sea con las herramientas que tiene TradingView o con una herramienta graficadora sencilla como esta, tratar de identificar los impulsos y los retrocesos para nosotros después trabajar en lo que son soportes y resistencias, que seguramente va a ser el tema del próximo video. Espero haber sido claro. Si no fui claro, por favor déjenmelo en los comentarios y lo volvemos a hacer o lo vuelvo a explicar de otra manera, o buscamos más ejemplos donde se pueda entender un poco más claro el ejemplo, ¿sí? Les agradezco muchísimo su tiempo, espero que les sirva el video, suscríbanse al canal si les gustó y los espero en el próximo video. Un abrazo, hasta luego.